Tengo que complementar algunos puntos porque mi PPT anterior sí está lista, pero la de hoy he tenido que borrar la teoría que estaba del tema anterior. Agregar teoría mientras que me mandaban al archivo, pero ya el archivo lo voy a tener que, en este caso, trabajarlo desde el Word nada más. A ver. Igual yo después de la clase lo voy a ordenar y se los mando todo como PPT o te lo mando a ti para que tú lo publiques en el internet. Solamente me faltaría la dirigida, pegarla a la PPT, que demora un poquito porque del Word se mueve a PowerPoint. Acá se me han todas las alternativas, mira, estoy sufriendo. Lo voy a ordenar después de la clase para no perder mucho tiempo y se los mando ordenadito ya todo. Ahora sí, hasta las 2 o 3 logré copiar del mismo archivo. A ver, vamos. Estaba revisando el material y han avanzado verbos 1, verbos 2, este material es similar, ojo, está trabajando, todo verbos en sí, ¿ah? Está trabajando verbos 1, bueno, nosotros llamamos aquí en APU verbos 1 a la clasificación y verbos 2 llamamos a los accidentes verbales. Verbos 3 es conjugaciones, ¿no? Así que en sí es todo el tema de verbos, es lo que vamos a trabajar hoy. No he visto preguntas de adverbio o palabras invariables. A ver, no, todo es verbo. Lo que sí se está manejando aquí es normativa. Y cuando habla de normativa es, por ejemplo, el gerundio, el uso del gerundio, ¿no? El gerundio es un tema bastante peculiar. En los últimos años, San Marcos ha preguntado, no solamente San Marcos, Callao también ha preguntado, UNI sí pregunta porque es normativa, de hecho, pero San Marcos ha preguntado en los últimos años, ¿no? Incluso en YouTube vas a encontrar bastante información sobre gerundios. Lo que sí recomiendo es que tengan un poquito de cuidado, porque a veces por ahí, por los dialectos hay cambios, o por los países, porque YouTube es una ventana para diferentes países, ¿no? Ujú. No, la villa no. En la villa es más fácil, en la villa es más directo. La villa te pregunta quizá clasificar los verboides. Eso sí te puede, no trabajar, te puede preguntar. Identificar infinitivos, gerundios y participios. Hasta ahí, ¿no? Pero normativa no. San Marcos sí rebusca en lo que es normativa. Sí, la villa es más directo. Ajá, sí. Igual que los modos, ¿ah? Los modos verbales que también corresponde a verbos 2, verbo 3, porque depende cómo separamos el temario, ya que verbos es extenso. Por ejemplo, en un anual verbo 3 viene a ser conjugaciones, los modos verbales, los aspectos, ya también, ¿no? En ese punto, Villarreal sí pregunta, pero bien básico, no pregunta muy complicado. San Marcos a veces se raya. Conjugaciones, por ejemplo, que les he puesto una PPT que había listado porque pensé que era el tema 5. Hubo un problema aquí del avance. Yo dicto la tarde y recién voy aquí al tema 5, por eso es que también me confié, pensé que era el mismo material y no es el mismo, ¿no? Pero ya lo bueno que pude agregar la información que faltaba. Ya tengo material para 2 clases de pasadita. Vamos, chicos. Entonces, miren, voy a apuntar la primera pregunta a ver qué nos abierto ese idioma. A ver, ya, esto es. Incluso verbos 2 incluye lo que es concordancia verbal, pero por lo que estoy viendo en el material no he visto preguntas de concordancia. Hay un tema especial, concordancia verbal, que es un poquito extenso, interesante. Sí, la semana pasada hemos revisado con la práctica 5, bueno, ustedes con la práctica 5, yo con la 4 o la 5, no recuerdo el orden, pero el uso de artículos, el uso de numerales, ya, eso es concordancia nominal, por ejemplo. Interesante. Sustantivos, adjetivos. ¿Sí? Así como hay normativa para el uso de sustantivos, adjetivos, artículos, numerales, también hay concordancia verbal, ¿no?
el sujeto y el verbo, es un caso clásico. Si está en la pregunta, lo trabajamos, ¿no? Vamos a ver si está por aquí. A ver, es mi audio. Uy. Mm. Ya. A ver, Jesús, ¿me escuchas? Sí, Miss, ahora sí se ¿Me me escucha. escucha? Sí. Ah, ya, qué raro, es mis audífonos. Yo hablando acá y mis audífonos. Ya. A ver, chicos, mis audífonos están fallando ya. A ver, les comentaba que el verbo es la palabra que más cambia en el castellano. ¿Sí? El verbo es la palabra más variable. Son 5 categorías variables: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres y verbos. Ahora, esto es según la morfología. ¿Dónde encuentro yo las flexiones del verbo, que corresponde incluso a verbo 2 hasta tema 3, ¿no? Del verbo? En la desinencia o la terminación. Es decir, el verbo tiene una estructura. Así como se ha visto con los pronombres, adjetivos, sustantivos, tenemos raíz o lexema y desinencia o terminación. En la desinencia, que es la parte final de la palabra, voy a encontrar a estos flexivos. ¿Qué no tiene el verbo? Género. No varía de género masculino, femenino o viceversa. Según la semántica, el verbo indica acción. La mayoría de verbos, ojo, son muchos los verbos, son millones, incluso yo diría incontables, por eso tienen inventario abierto. La mayoría de verbos van a indicar acción, pero hay un grupo que indica existencia, otros estado, otros pasión, amor, ¿no? Pero la mayoría están vinculados a las acciones. Y según la sintaxis, el verbo actúa como núcleo del predicado o núcleo de la frase verbal, ¿no? Y es más, según el tipo de predicado o frase verbal, hay tipos de verbos. Estos, ¿no? Por aquí, mira. Clase de verbos según su significación. Si el núcleo es un verbo copulativo, en la frase verbal se llama atributiva o predicado nominal. Y si el núcleo es un verbo no copulativo o llamado también predicativo, la frase verbal se llama predicativa o predicado verbal. A ver, vamos a anotar eso. Si he revisado material de CEPRE, por ejemplo, ahí sale, bueno, maneja los dos nombres, ¿ah? Por eso dicen por la función, ¿no? Por la función.
verbo copulativo, aquellos que carecen de significado. Ser y estar por excelencia son los copulativos. Y los pseudo copulativos, parecer, permanecer, resultar, quedar y yacer. ¿Sí? Los verbos copulativos al 100% son estos dos, ser y estar. Y los pseudo o semicopulativos son los otros. Pero la lista es breve, ¿no? Se llama copulativo porque carecen de sentido y tienen que apoyarse en un atributo. Presentan atributo o complemento atributivo. Recuerda que el verbo siempre es núcleo. Como es núcleo, aquí aparece un tipo de predicado. Actúa como núcleo del predicado nominal. Mira, actúa como núcleo del predicado nominal o núcleo de la frase verbal atributiva. Ya estoy viendo un predicado. Ojo, cuando vemos verbos, vemos predicados, ¿no? El verbo copulativo actúa como núcleo del predicado nominal o frase verbal atributiva. ¿Le falta sentido? Sí, le falta sentido, por eso su apoyo es un atributo. ¿Está? A ver. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ese niño está resfriado. Ese niño es sujeto, lo demás será está resfriado, el verbo está, de estar núcleo. Si yo borro resfriado, ese niño está, no hay sentido completo. Necesito el apoyo de otra palabra o una frase nominal. Resfriado, ingresa, mira, apoyar, o un adjetivo también puede ser, ¿no? Ingresa esta palabra y completa el sentido. Ese niño está resfriado. ¿Cómo está resfriado? Ahora sí es una oración. Ahora sí el texto se entiende. Esta palabrita resfriado se llama atributo. Lo voy a poner entre paréntesis. Atributo o complemento atributivo. ¿Sí? Ese niño sujeto, lo demás repito, predicado. Este predicado que tiene como núcleo al verbo copulativo se llama predicado nominal. O también puedo llamar a toda esta frase verbal atributiva por el atributo. ¿Ya está? Ahora mira, en este caso resfriado es un adjetivo. ¿Sí? El atributo es un adjetivo. Recuerda concordancia nominal. El adjetivo debe concordar con el sustantivo. Masculino, masculino, singular, singular. Me estoy aplicando la concordancia. Concordancia verbal, sí, el sujeto y el verbo. Es regla básica. Sujeto y verbo deben concordar. Si el sujeto está en singular, el verbo singular. Si el sujeto está en plural, esos niños están resfriados, el verbo plural. La persona, primera persona, sujeto, verbo, primera persona. Segunda, segunda persona, el verbo. Tercera, el sujeto y verbo, tercera persona. Eso es concordancia verbal, ¿no? Sujeto y verbo, que es regla básica. ¿Hay más normas? Sí, sí hay más. Así como en concordancia nominal, una es básica, sustantivo y adjetivo, la otra es artículo y sustantivo, otra es adjetivo pospuesto, antepuesto también aquí, ¿no? Con el verbo hay varias normas. Frase verbal atributiva. A ver. ¿Y qué pasa si hablamos del otro grupo de verbos? El otro grupo de verbos son los verbos no
copulativos o llamados también verbos predicativos, no copulativo o predicativo. Ya está, es aquel verbo que le falta sentido. No, a este le falta sentido. Al no copulativo sí tiene sentido. Es más, son independientes. Yo diría que los verbos no copulativos o predicativos son bastante independientes. Solos muestran significado. ¿Sí? Ojo, solitos muestran significado. No requieren otro complemento. Si uno gusta y quiere ampliar, precisar el sentido de ese verbo núcleo, excelente. Pero por sí mismo tiene significado. Se le llama también verbo predicativo. Ellos son mayoría. Son la mayoría de verbos. La mayoría de verbos son no copulativos. Vamos a cambiarle el color. A ver. Por ejemplo, aquí está leer, estudiar, caminar, jugar, comer, dormir, reír, etc. La mayoría de verbos son no copulativos o predicativos. No, ojo, no presentan atributo. No presentan atributo. Pueden tener otros complementos, objeto directo, indirecto, circunstanciales, pero no tienen atributo. Por ejemplo, ojo, mira, hasta con sujeto tácito, ¿ah? Por ejemplo, estudian. Así como está, es una oración. Ojo, es una oración, ¿ah? Estudian. Y tiene sentido. Por eso es oración. Voy a encontrar un sujeto tácito. Ellos o ellas, ¿no? Sujeto ellos o ellas estudian sería el predicado, mira. Todo este predicado, o esa palabrita el predicado. ¿Quién es el núcleo predicado? El verbo estudian. ¿Es un verbo que tiene sentido pleno? Sí, tiene sentido pleno. ¿Requiere un atributo? No. Los verbos no copulativos no presentan atributo. Solamente los copulativos. Estos no. Ahora, si tú quieres, puedes precisar, ampliar el significado de ese núcleo. Sí, estudian en la biblioteca. ¿Y qué hice? Le agregué un circunstancial de lugar. ¿Le puedo agregar otro circunstancial? Sí. Es más, puedo indicar que estudian también. Un OD, por ejemplo. Se puede agregar complementos, ¿no? Pero, como viste, el verbo solito tiene sentido. Se diferencia del verbo anterior, de los copulativos. Estos no tienen atributo. Y si hablamos de este verbo no copulativo, actúa como núcleo de un predicado, aquí ponemos predicado verbal o frase verbal predicativa. Mientras que la frase verbal atributiva también se llama predicado nominal. Si le ponemos mejor ya. Es lo mismo. Ya está. Solo estoy jugando con nombres, nada más, ¿ah? Estoy variando en los nombrecitos. Predicado nominal o frase verbal atributiva, predicado verbal o frase verbal predicativa. El tipo de predicado, porque son solamente dos, o el tipo de frase verbal depende del tipo de verbo. Verbo copulativo y verbo no copulativo. En nuestro español o castellano o lengua española existen más oraciones con predicados verbales, ya que estos verbos son abundantes. En cambio, los verbos anteriores son pocos, ¿no? Incluso si hablamos de los verbos netos copulativos, solamente son dos. El resto son pseudo copulativos. Algo más por ahí. Aquí hay un problema bastante grande cuando preguntan por frase verbal. ¿Qué pasa, no? A ver, mejor en OTPT ya, porque el espacio no nos va a ayudar. Ponen la animación y que quede ahí. He visto 2 o 3 preguntas de este tipo. Por eso es que lo estoy
volviendo a explicar. Posiblemente la semana pasada ya lo vieron de manera rápida, quizá porque estaba el avance apretado, tenía varios temas, ¿no? Y resulta que el tema de verbo es un tema clave. San Marcos pregunta bastante verbo. La villa también. Ya, aquí, a ver. Quiero que me digas lo siguiente, ¿ya? Vamos a... Tres oraciones para ver cómo vamos. Y si sabes identificar las frases verbales. A ver, indique qué tipos de frases, solamente con tres oraciones, existen en... O predicados, es lo mismo, ¿no? Ya, caso A. Los jóvenes, ya, los jóvenes han venido del sur. Caso B. A ver, vamos, ve trabajando y esa oración y qué predicado o frase verbal tiene, ¿no? Por ende, tienes que detectar qué verbo es copulativo o no copulativo. La última. Ya, a ver, vamos. Caso A. ¿Qué predicado o frase verbal es? ¿Qué opinas? Ojo, el truco es el verbo, ¿ah? Identifica el tipo de verbo, nada más, para poder avanzar con la primera parte de la práctica. A ver, chicos, vamos. Alexa, Areste, Baltasar, Bruno, Calderón, Jean-Pierre, Kiara, Noemí, Requena, Ricardo, Santos, ¿qué opinan? Urco. Hay dos Santos, Santos Alison y Jennifer. A ver, chicos, ¿qué opinan? Los leo. Ya, el caso va copulativo. ¿Qué predicado o frase verbal será si tenemos dos opciones? Frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. Y depende del tipo de verbo, ¿no? Frase verbal atributiva porque el verbo es copulativo y obvio hay atributo. Frase verbal predicativa, el verbo es no copulativo, no hay atributo. A ver, chicos, vamos. Que no te marea las perífrasis, ¿ah? Convierte a verbo simple. Por ejemplo, aquí, el verbo es han venido. Yo voy a subrayar los verbos, ¿ya? Para ayudarte. Y justo ese es el problema. Las perífrasis, que ya veremos también ahora, que es otra pregunta de la práctica. Voy a aprovechar esos ejemplitos y este recordatorio de verbo 1 para trabajar perífrasis también. En todas he usado perífrasis, mira. A ver, vamos. Vamos, chicos, vamos. Apuren que nos gana el tiempo. Tenemos que trabajar la práctica. Con estos ejemplitos va a ser más fácil. Ya, ojo, te ayudo, ¿ya?
esté subrayada. A ver, vamos a quitarle. Ya. A ver. A ver. Reemplaza, ahora sí. Reemplaza aquí, ¿ya? Han venido por vinieron. Reemplaza nada más, ¿ah? Una perífrasis está compuesta por dos o más palabras, pero puedes reemplazar por un verbo simple. Eso es lo característico de una perífrasis. Dos o más palabras, dentro hay verboides o las formas no personales, participios, infinitivos, gerundios, pero puedes reemplazar por una palabra. Ya está. Los jóvenes vinieron del sur. Para que sea más fácil, cuando reemplazas por una palabra vas a poder ver el tipo de verbo. Si manejas perífrasis, excelente, trabájalo todo, pero si no, yo te recomiendo que reemplaces. Venir no está en la lista de copulativos, es decir, es un verbo no copulativo. Por lo tanto, esta frase verbal se llama predicativa o también predicado verbal. Manda el verbo, ¿ah? Del sur es un circunstancial. No hay atributo. Frase verbal predicativa. Ellos están leyendo, es decir, ellos leen las diapositivas. Mira, igual voy a reemplazar, ¿no? Similar a reemplaza. Repito, recomiendo que reemplaces para que sea más sencillo el texto. Y notes qué verbo estás trabajando, ¿no? Ellos leen las diapositivas. Leer tampoco está en la lista. Por lo tanto, frase verbal predicativa. Solo que he trabajado con perífrasis, ¿no? Que es un punto donde marea a los jóvenes y confunde. Ahora, en una perífrasis, otra forma de ver es la siguiente. En una perífrasis, ¿quién manda? ¿Quién es el verbo principal? El verboide, la forma no personal. El infinitivo, el participio, el gerundio. Por ejemplo, de estos dos, ¿quién domina? ¿Quién es el verbo principal? Venir. Vinieron. Por eso reemplazo por vinieron. Y dicho verbo principal no está en la lista de copulativos. Están leyendo. ¿Quién domina? Leer. Leer tampoco está en la lista de copulativos. Es un verbo no copulativo. Frase verbal predicativa. El alcalde fue recibido por sus seguidores. Similar a, puede verlo de esta manera, recibir, es una perífrasis, y recibir no está en la lista de copulativos, y la otra es verlo como verbo pasivo. El alcalde fue recibido por sus seguidores. Él no ejecuta la acción, él recibe la acción. Mira, él no está recepcionando, sino a él lo recepcionan. Por lo tanto, él recibe la acción, es un sujeto pasivo, el verbo es pasivo. Y los verbos pasivos son verbos no copulativos. Siempre. Cuando tú veas un verbo pasivo, al toque es no copulativo. Si no, lo compruebas, demora un poquito más, ¿no? Fue y recibido, recibido manda, recibir. Recibir es un verbo no copulativo. Igual, mira. Pero si tú recuerdas esta información, todo verbo pasivo es un verbo no copulativo, al toque, ¿no? Ah, verbo pasivo, oración pasiva, al toque, verbo no copulativo. Por lo tanto, frase verbal predicativa. Y ya está, mira, más rápido. La otra forma es que revises el verboide, ¿no? ¿Qué verboide participa? Ah, recibido. De recibir, no está en la lista. Igual se cumple, frase verbal predicativa. La vecina ha estado. Ya, la vecina estuvo. Mira, voy a reemplazar. La vecina estuvo. Estado del verbo estar, ¿correcto? ¿Sí? Estuvo, estado, ¿no? Estoy reemplazando por el
participio también es una perífrasis. Estar sí está en la lista de copulativos. Correcto, pero ten cuidado. Tiene que haber atributo, porque si no hay atributo, cambia la situación. Veamos, a ver. La vecina estuvo preocupada. Preocupada, ¿no? ¿Cómo estuvo preocupada? Este es el atributo. Comprueba, es un modificador bivalente. Complementa el verbo. Estuvo preocupada. Y también al núcleo del sujeto. Vecina preocupada. Está bien. Sí es un atributo. Pese a que hay un circunstancial. Pero sí hay atributo. Y si hay atributo, esta frase verbal se llama atributiva, porque el núcleo es un verbo copulativo. ¿Y qué pasaría? Mira, voy a copiar lo mismo o similar. La vecina estuvo aquí. Parecido, Parecido. La vecina sujeto estuvo o ha estado, como gustes, Para que sea más interesante, ha estado. Ha estado. Ya, ese es el verbo. Ya sabes que ha estado, reemplazas por estuvo. Ya está. Y como verás, no hay ojo atributo, ya que aquí es un circunstancial. Si no hay atributo, este verbo que parecía copulativo se convierte en verbo no copulativo, porque no hay atributo. Y si el verbo es no copulativo, estaríamos ante una frase predicativa. Entonces, bastante cuidado, ¿no? Ojo, el verbo puede parecer copulativo, ser, estar, parecer, correcto, pero requisito que haya atributo. Si hay circunstancial, es lo de menos. O sea, este es opcional, puede estar como no es requisito. ¿Desde cuándo? Desde ayer, ¿no? Circunstancial de tiempo. Pero este no es indispensable. Si tú quieres, puedes seguir añadiendo más circunstanciales. Aquí, ¿quién es indispensable? El atributo. Para que sea un verbo copulativo, frase verbal atributiva. No hay atributo, solamente circunstancial, mira. Frase verbal predicativa. ¿Sí? Me parece que este es uno de los problemas que se ve en este tipo de preguntas. Ya está. Vamos a por aquí a ajustar esto. Ya, a ver, te vamos trabajando esta primera parte. Bueno, vamos a recordar un poquito verbo transitivo e intransitivo, porque también he visto preguntas sobre ese punto en el material. Voy a agregarle. Ya, ahora sí. A ver, como te decía, los verbos no copulativos son mayoría. Ellos son más. Por lo tanto, como son mayoría, ¿qué pasa, no? Su clasificación es extensa. No sé si las he puesto aquí. A ver, vamos a ver, lo borré. Copulativos, atributos, mira, ahí está. Predicativos, aquí está, mire. Los predicativos son no copulativos. Aquellos verbos que son mayoría, tienen sentido completo, no presentan atributo, sí otros complementos, pero no atributo, y se clasifican, mira, en varios tipos. Los verbos activos y pasivos. Activos, cuando el sujeto ejecuta la acción. Pasivo, cuando el sujeto recibe la acción. Por eso le decía, si tú ves un verbo pasivo, al toque, es un verbo predicativo o no copulativo. Por lo tanto, el predicado es verbal o frase verbal predicativa. Otra clasificación, los transitivos e intransitivos. ¿Cuándo se llama transitivo? Cuando la acción transita recae directamente sobre el complemento directo, más conocido como el OD.
Recuerda que existe, ¿sí? Verbo transitivo y este es uno de los verbos favoritos de San Marcos. Se ha preguntado bastante, ojo, en San Marcos se pregunta bastante este punto de los transitivos. No es un verbo difícil, es un verbo sencillo, pero a San Marcos se le da por preguntar, ¿no? Quizá porque existe un método clásico para encontrar al verbo transitivo. ¿Y cuál es? Es la pregunta. Pero resulta que la pregunta es muy genérica, diría yo. ¿Por qué? Porque esas dos preguntas que uno usa para el verbo transitivo también se usan con el sujeto y el oí. Ahí está el punto que San Marcos explota. Dice, ya, como la pregunta qué también se usa con el sujeto y sé que el estudiante, el postulante confunde por esa pregunta sujeto yo de, le voy a preguntar ese verbo. Dice. La pregunta quién, que es la segunda pregunta, ¿no? También sirve para encontrar un oí. Entonces, como sé que el alumno se confunde para diferenciar o de y oí, o complemento directo del complemento indirecto, le voy a preguntar. Por eso pregunta, ¿no? Pero tú puedes aplicar los otros métodos, que es el reemplazo por pronombres. Para eso hay que conocer o manejar pronombres de manera por lo menos regular, ¿no? Un 60-70% del tema de pronombres personales. Y el otro método es el cambio de voz. El cambio de voz yo lo recomiendo solo cuando la pregunta es ¿a quién? Y cuando hay dudas, porque demora un poquito. O sea, sí es un método, ojo, más verídico, ¿no? Pero demora tiempo. Y en admisión no hay que perder tiempo, sino ganarle el tiempo. Entonces, como San Marcos sabe que esas preguntitas causan dobles respuestas, por así llamar doble respuesta, es que pregunta ese verbo. No pregunta mucho el intransitivo. El intransitivo más cantado, pues, no tiene de. ¿Qué vas a encontrar? Circunstanciales, por ejemplo. Sí, aunque por ahí he visto una información de que no tiene ni circunstancial. Tiene que tener circunstancial, porque solamente circunstancial te va a indicar de que no hay OD. Sí se requiere que haya circunstancial, ¿no? Pero son enfoques, ya son teorías. Así que, a ver, vamos a visualizar. No sé si aquí está, no. Entonces, mira, el OD, con eso nomás trabajamos. El OD es importante, ¿sí? Tengo que encontrar al OD. Un método tradicional son las preguntas. Ubicas al verbo y preguntas qué o a quién, si está en plural, a quiénes. Otro método es reemplazar por pronombre, ya que el OD acepta ese reemplazo. Puede cambiar de forma nominal o sustantiva a forma pronominal. Recuerda que el pronombre reemplaza sustantivo y no hay problema. Se puede al reemplazo o la sustitución. Y un último caso sería pues la aplicación del método de cambio de voz, pero solamente cuando hay dudas grandes, ojo, por la pregunta quién. Si no, no lo hagas porque vas a perder tiempo. Se pierde tiempo, ¿no? Verbo transitivo. Repito, es un verbo favorito de San Marcos. Si no pregunta como verbo transitivo, pregunta como de. Y si no, como sujeto, por la pregunta qué. Ahí hay 3 puntos que van de la mano. Como sujeto, como verbo transitivo o como objeto directo. OD. Ya está. El oí, ojo, es consecuencia lo de. ¿Se requiere su presencia? No. Si tú gustas, le pones un oí. Porque es secuencia, es una consecuencia lo de. Es decir, si hay un OD, hay un oí. Es consecuencia lo de. ¿Pero es requisito? No. ¿Quién es requisito? El OD. O complemento directo. No olvides que hay dos pronombres que siempre actúan como OD, lo y la. Pero tampoco olvides que lo puede ser un atributo. Ojo, lo actúa como de los, la y las, pero lo también puede actuar como atributo. Ahora aquí la diferencia, ¿cuál es? El tipo de verbo, pues. ¿No? Si el verbo es copulativo, lo atributo. Y si el verbo es no copulativo, lo o de. Ten en cuenta eso nada más. Pero más en sintaxis, aquí no mucho, en sintaxis que ya se viene, ¿no? Ya falta poquito para el tema de sintaxis.
Y los verbos intransitivos se llaman así porque no tienen objeto directo, sobre ellos no recae la acción directa, no reciben acción directa, la acción no transita de manera directa, pueden tener otros complementos circunstanciales. Y es más, hay otras preguntas, ¿no?, que van a aparecer para detectar los circunstanciales. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? Etcétera. Pero no las preguntas que se usan para ubicar a lo de, sino propias del circunstancial. Verbo intransitivo. ¿Existe otra clasificación de verbos? Sí, los verbos pronominales, aquellos que se apoyan en pronombres átonos, menos, te y se. ¿Quiénes son estos verbos pronominales? Porque son tres: los reflexivos, recíprocos y cuasi reflejos. No, se llama reflexivo cuando la acción recae sobre el mismo sujeto, o la acción que ejecuta este sujeto es para sí mismo. Él se peina, yo me peino, tú te peinas. Mira. Y el pronombre que está apoyando es me. En el caso de yo me peino. En el caso de tú te peinas, te. Él se peina, se. Esos son pronombres átonos. Aparte del sujeto, ¿ah?, los famosos átonos. Por ellos es que existe esa acción reflexiva. Similar, estos pronombres átonos ahora van a apoyar al verbo, quien indica acción recíproca. Ellos se miraron. Ellos se miraron mutuamente. La acción es mutua, recíproca, ¿sí? Verbo recíproco. Pero ahí el elemento importante es se, ya que se está garantizando esa acción recíproca. Mientras que en el tercer verbo, que es el cuasi reflejo, no sucede esa situación. Tienen el formato, ¿ah? Parece un reflexivo, parece un recíproco, pues es cuasi, pero no garantizan que la acción sea reflexiva o refleja, o que se refleje en el mismo sujeto, y tampoco que la acción sea recíproca. Por eso estos pronombres que participan junto a estos verbos aparentes o casi reflexivos, casi recíprocos, son simplemente signos enfáticos. Y si uno gusta, los puede borrar. Y el texto no se va a alterar. Esa es la diferencia, ¿no? En cambio, los reflexivos y recíprocos, estos pronombres átonos sí son indispensables, porque por ellos esos verbos existen. Si uno los borra, la acción va a cambiar. En los cuasi reflejos no. Yo los puedo colocar para dar más énfasis a la oración y si quiero los borro. Y no hay problema. Y notarás que la acción no es reflexiva, no es recíproca. Por eso es cuasi reflejo o cuasi reflexivo. Otra clasificación, pues el sujeto. Si el verbo presenta sujeto conocido, que la mayoría de verbos tienen sujeto conocido, el verbo sería personal. Pero si no se conoce al sujeto, se sabe que hay alguien detrás, porque la acción no es que se dé así nada más por sí misma, ¿no? Sino hay alguien de más, alguien detrás, ¿no? Ejecutando la acción, pero no se reconoce quién es o no se identifica exactamente al sujeto, el verbo es impersonal. El caso de los verbos meteorológicos, aquellos que están ligados al clima, ¿no? Por ejemplo, llover, nevar, garuar, granizar, centellar, relampaguear. Esos verbos, ojo, se supone que hay alguien ejecutó la acción, pero exactamente quién es no se identifica. Por eso es impersonal. Algunos también los llaman terciopersonales. Aparte de este grupo de verbos climáticos o temporales o meteorológicos, de manera muy especial está el caso del verbo haber, hacer y ser. Estos tres verbos pueden ser personales o impersonales, depende de la situación, depende de cómo uno los use. Es decir, puede tener sujeto conocido como no. Por ejemplo, si yo digo, él hizo travesuras, tiene sujeto. ¿Quién hizo travesuras? Él. Verbo personal.
Pero si digo hace calor, ¿quién hace calor? No lo sé. El sol, el día, noviembre, quizá el mes, el nuevo mes que estamos comenzando, el año, algún fenómeno climático, ¿no? No identifico exactamente. El verbo sería impersonal. Similar pasa con el verbo haber y el verbo ser. Pueden ser personales como impersonales. Ahora, recuerda que si es verbo impersonal, siempre en singular. Y ese verbo también ha sido pregunta de San Marcos varias veces. Ten bastante cuidado. Por eso yo había colocado por aquí un videíto que si el tiempo lo permite lo vemos. Este videíto, mira, de los verbos impersonales. O verbos climáticos o verbos meteorológicos, ¿sí? Incluso ahí está el caso del verbo haber, mira, que suele confundirse mucho, ¿no? La gente dice, hubieron muchas personas en ese espectáculo. No, hubo, en singular. Ese verbo es impersonal, no es personal. Y si es impersonal, su forma es singular. No puedo cambiar a plural, ya que recuerda que el verbo y sujeto concuerdan. Yo podría pluralizar el verbo si hay sujeto conocido. Y si no lo hay, no puedo pluralizar. Su formato siempre va a ser singular. Y sobre este punto, San Marcos ha preguntado, ¿había o habían? Los dos existe, pero si hablamos de los impersonales, es había. Habían no existe. Hubo o hubieron. Los dos existen, ¿ah? Pero si hablamos del verbo impersonal, hubo. Entonces, tenga cuidado con este verbo que ya ha sido pregunta de San Marcos, ¿sí? A ver, ya está. Y antes de avanzar con esto, que lo voy a mandar allá, que son las formas no personales. Vamos a las primeras preguntas, de la práctica o material. Por aquí, ya. Yo tengo el Word ya abierto, es que estaba que ordenada porque todo está medio movido. Este es el material, ¿sí? Vamos a trabajarlo en Word. Repito, luego lo voy a pasar yo a la PPT. A ver, vamos. La uno todavía que espere unos minutitos porque se vienen los verbos regulares e irregulares. Vamos con, por aquí he visto verbos transitivos, intransitivos. La 3, mira. Los verbos predicativos son aquellos que tienen una carga semántica completa y por ello no necesitan complementos, aunque pueden llevarlos. Es lo que le decía, ¿no? Los verbos predicativos o no copulativos es lo mismo. Aquí vamos a poner en mayúscula. Tiene significado pleno. Incluso solitos pueden ser una oración con sujeto tácito. Incluso una oración bimembre, porque hay sujeto y ellos son el predicado, ¿no? Eso es cierto. Y si ya uno gusta, puede sumarle complementos o de, o y, predicativos, agentes y demás. ¿Qué oración o alternativa tiene dicho verbo? ¿Qué marcarías? Se abre el chat, a ver. Ya, por ahí está Urco respondiendo. Ya, a ver, ¿alguien más, chicos? A ver, vamos, ¿qué opinas? Un último minutito. ¿Qué marcarías?
Busca verbo no copulativo. Vamos a ver para poder trabajar con la primera parte. Ya, a ver, mira, la ya se descartó. Parece un ser de otra época. Parecer, mira. Él parece, que parece un ser de otra época. Mira, hay un sujeto tácito, este es el verbo copulativo y esto es el famoso atributo. Hay circunstancial, correcto, pero también hay atributo. Ya, ¿con qué atributo? Es verbo copulativo. No es la respuesta. La C, me dice Urco. Tendido yace. El verbo es yacer, ¿no? Ya, yacer. Y yacer está en la lista de copulativos, ¿ah? Pero revisemos que tenga atributo. ¿Cómo yace? Tendido. Ojo, lo de rojito es atributo, ¿ah? ¿Cómo yace? Tendido. Ahora, ¿sobre qué? Es un complemento más que se ha agregado al texto. Sobre el duro piso de tierra. El sujeto es él. Él yace tendido sobre el duro piso de tierra. Más o menos ordenando el texto para que se vea. ¿Sí? Para que veas mejor. Ya. Voy a colocarla en mayúscula para que puedas ver la oración. Sujeto, verbo copulativo, atributo. No, no es. Es verbo copulativo. Tomás, tienes que ser. Me parece que aquí está el problema en las perífrasis, ¿ah? Tienes que ser, reemplaza. Tienes que ser, serás, serás, puede ser, ¿sí? Tomás, tienes que ser más disciplinado. Serás. Esta es una perífrasis, ¿ah? El verbo ser manda. Serás, ¿ya? Serás disciplinado, más disciplinado. Este es un atributo. Modifica el verbo ser, serás disciplinado, y aquí el sujeto es tú, ya que Tomás es un vocativo. Recuerda, el vocativo, como vocativa, y el sujeto no es lo mismo. Esto verán más adelante en tema de sujetos. El vocativo es un elemento extra oracional. Esta oración es imperativa, porque hay como una especie de orden, la orden o mandato. Oración imperativa, el verbo es imperativo o está en modo imperativo, pero no deja de ser verbo ser. Tu sujeto será verbo ser copulativo y más disciplinado atributo. O sé también, ¿no? Tú sé más disciplinado. También, no hay problema, ¿no? Serás, sé también. Es del verbo ser, ¿no? Y el verbo ser, ojo, recuerda, está en la lista de copulativos. Pero tengo que revisar que también tenga atributo, ¿no? Y si hay atributo. Verbo copulativo. Acontecer no está en la lista de copulativos. Mm. Y es un verbo, ojo, que se le considera defectivo dentro del grupo de por su conjugación. Hay una clasificación por su conjugación regular, irregular, defectivo. Aquí está. Este es un defectivo. Y se le considera intransitivo. Respuesta la B. Ya, ojo, sin indicarte que es un defectivo, es un intransitivo, acontecer no está en la lista de copulativos. Pues es que yo les recomiendo la lista a memorizar. Si bien es cierto, hay una teoría que dice solamente son 2 o 3 los copulativos netos, se debe estar, algunos incluyen parecer, y el resto, yacer, quedar, permanecer, son pseudo copulativos, pero se maneja dentro de ese grupo, así sean pseudo copulativos. Sí, por ejemplo, bueno, si te dedicas a la lingüística o a educación en la universidad, ahí te van a dar esa división, ¿no? Los copulativos y pseudocopulativos. Pero igual, pues está en ese grupo.
El resto son los no copulativos. Ujú. Pero siempre y cuando tengan atributo. Eso sí, el atributo es requisito. A ver, 4. Ujú. Aquí hay que corregir mayúsculas, pero bueno, es el borrador que tengo para poder trabajar. Los objetos directos son complementos del verbo que reciben la acción verbal, ¿ya? A estos verbos se les llama transitivos, ¿correcto? En caso de que no posean estos complementos, se llaman o se denominan intransitivos, ¿sí? Indique dónde hay verbo transitivo e intransitivo, en ese orden. Ahí le faltó respectivamente, ¿no? Para respetar el orden. A ver, vamos. Eso es cierto, recuerda, se llama verbo transitivo porque tiene OD y se llama intransitivo porque no tiene OD. Obvio, ambos son verbos no copulativos. Vamos. ¿Qué marcarías? Voy a mover un poquito el memoria para que se vea. Ahora sí. Vamos, ¿qué marcarías? En ese orden primero, si no, en el desorden. Como no dice respectivamente, puede existir la opción del desorden, pero vamos primero por el orden. Si no hay sujeto, te recomiendo que lo sumes así, mira, para que puedas trabajar mejor el texto y veas el sujeto y lo de. A ver, vamos chicos. ¿Qué marcas? Y eso sí han visto la semana pasada. Mira, habíamos recordado nada más transitivos e intransitivos. A ver, vamos, vamos. Nada. A ver, chicos, preguntamos. Uy, están muy callados, muy tímidos, creo. A ver. Oye, yo voy a ir sumándole sujetos, ¿ya? Para que veas mejor el texto. Ojo, recuerda que este verbo es favorito de San Marcos, ¿ah? Ten cuidado. Y voy a ir subrayando los verbos para ayudarte. Para que veas mejor el texto. En este caso de preferencia, trabaje con verbos conjugados, no los verboides, porque los verboides son otro punto del tema de verbos. Ya, por ahí se la... A ver, vamos. ¿Segura, Urco? ¿Segura? Transitivo, intransitivo. A ver, vamos a preguntar, aparte de Urco, están muy calladitos por ahí. Por ahí es alguien conocido. Areste, ¿qué opinas, Areste? ¿Cuál es tu respuesta? Baltasar, ¿qué opinas? Estamos Urco y yo estamos solas, creo, aquí, y Jesús de compañía. A ver, tú no permitas, mira, ojo, no permitas eso.
Que ninguna persona te haga daño. Tu sujeto, permitir verbo, no permitas eso. Acción directa sobre toda esta proposición. Ya hay un OD. Este es el verbo principal. Este verbo. Que no te haga qué? Daño. Si analiza este verbo, aquí hay otro OD. OD, un OD grande. Dentro de la proposición tengo otro verbo y hay otro D. Para nada veo un verbo intransitivo. Ambos son transitivos. No puede ser. ¿Qué busca? Una solución a los problemas. Ah, el sujeto o ella. Mira, aquí vamos a completarle. Ella, ya, para cambiar un poquito. Ella, sujeto, busca verbo. ¿Qué busca? Una solución a los problemas. A o D. Ya, este verbo, que es otra proposición. Tú, vamos a sumarle el sujeto. Tú actúa pronto. Pronto no es un OD. A ver, pregúntele qué actúa pronto. ¿A quién actúa pronto? No. Este no es un OD, es un circunstancial. ¿Cuándo? Pronto. Es un circunstancial que le voy a poner color lila. No hay OD, mira aquí. Primer caso sí y este no. Respuesta a la B. Busca es un verbo transitivo y actúa es un verbo intransitivo. Respuesta. En el resto hay ojo doble D. ¿Qué interpreta el mundo? O D. ¿Qué hay que transformar? El mundo lo mira. O D. Recuerda lo y la o D. Hay doble D. Tiene que ser uno con OD y otro sin OD. El intransitivo, ¿no? No tiene OD. La clase dominante procura eso, mira, todo esto es un OD. Una proposición subordinada. Pero dentro tengo otro verbo. Que no tengan ¿qué? Doctrinas. Hay otro de verbos transitivos. Ya sea verbo principal o subordinado, transitivos. Respuesta la única es la B. Yo te recomiendo en este caso primero que ubiques los verbos. Segundo, completa los sujetos si no están presentes, ¿no? Si son tácitos. Y tercero, si hay que reemplazar proposiciones con la palabra eso, hágalo. Porque las subordinadas sustantivas aceptan dicho reemplazo. Pero no dejes de analizar el verbo interno, porque dentro hay otro verbo. Y puede tener o de pregunta, qué o a quién. Sí, esta sí está un poquito para pensar. No por el formato, sino por los reemplazos, ¿no? En las que no eran respuesta, porque la respuesta sí estaba directa. Ya está. Y esta, las 5, podemos trabajar también, mira. Conjugaciones. Se enriedó con sus cabellos ondulados. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? ¿Se enriedó? ¿Qué opinas? A ver, chicos, vamos. ¿Está bien? ¿Se enriedó? Apuren, apuren. Enredó. Enredó no. Es enredó. Error. Alinea. Alinea. Sin tilde. Alinea. Error. Habían más personas en la protesta. Lo que te comenté, mira, este es un verbo impersonal. No hay sujeto. Él, habían más personas. Ellos, habían más personas. No, aquí no hay sujeto. Este verbo es impersonal. Ojo, y los impersonales siempre en singular. Aquí le voy a poner ya. Verbo impersonal
Siempre en singular. Esa ley no te olvides. Nunca puede estar en plural. Esta N es el error. Había verbo impersonal en singular. Error. Siempre cuece, sí está bien. Aunque suena feíto, ¿no? Cuece las habas de su pueblo. Esa es la D. ¿Ya está? A ver, la 6 es similar. Vamos con la 6 aprovechando que estamos en conjugaciones para ir avanzando. A ver, vamos, conjugaciones. La 6, conjugación verbal. Para ya salir el tema de conjugaciones. ¿Posponió o pospuso? A ver, ¿qué marcas? Ya, por ahí me dice la C. Yago descansando, dice. Del verbo yacer debe ser, ¿no? La pregunta es si existe esa conjugación yago. Por lo pronto aquí es pospuso, ¿no? Pospuso, posponió, no. Aunque hay algunas páginas que están lanzando como correcto ese verbo. Pospuso. Hubo pospuesto, pero pospuso, ¿no? Yago, del verbo yacer, a ver. ¿Será correcto? Yacer, conjugación. Yago descansando en mi sofá después de la operación. Yacía, ¿no? No, yacía descansando. Yazco de repente, ¿no? No. Yaceré si es futuro. Error. Yaceré, si es en pasado, sería yacía, yací descansando. En presente sería yazco. A ver, yaceré futuro está bien. Poner acá un asterisco mejor. Hoy nada más. Yaceré futuro está bien. Pasado, yacía, está bien. Este es pasado. Vamos a anotar ahí ya, pasado. Y yazco, aunque suena feíto, yazco descansando en mi sofá. ¿Sí? Yazco descansando, o sea, descanso. Y hay una forma bastante inusual de yago, aunque suena feíto, ¿no? Más es yazgo. Yazgo o yago. Podría ser, vamos a ir dejándola ahí, ¿ya? Puede ser. Ese es el presente. Ya, vamos a ir, vamos a ver. Se molestó porque lo contradeciste. ¿Contradeciste es correcto? ¿Qué opinas? Se molestó porque le contradeciste. Contra el verbo contradecir. Se molestó porque le contradeciste. En todo.
Contradijiste. Error, claro. Contradijiste, ¿no? El verbo contradecir se va a conjugar igual que el verbo decir. Es su mismo modelo. ¿No? Contradijiste. Se molestó porque lo contradijiste en todo. Ajá, error. Ya está. La cuarta, sé que desoigo tus consejos y debo cambiar. Desoigo, ya ese es el verbo. A ver, ¿qué opinas? Desoigo, ¿bien o mal? Está bien, ¿ah? Sí, se acepta. Yo desoigo, tú desoyes, él desoye, yo desoía, yo desoí, yo desoiré, ¿sí? Está bien, desoigo. Es correcto, vamos a ponerle correcta. Ve, y acá también bella, porque suena feito esto de yago, suena mejor yazgo, o yacía en pasado, ¿no? Pero se acepta, ya está. Y la última, saleremos, saldremos, ¿no? Saldremos, saldremos. Ah, ya, error. Ya está la respuesta. ¿Qué marcas? ¿Sí? ¿Qué marcas? Lo correcto sería, le he puesto VV, 2 y 4. La B, ajá. Muy bien, Urco, 2 y 4. Ya está, a ver, ya antes de pasar a los participios, que aquí todo está movido. Ya, a ver, vamos a... Y gerundios, que es el tema que me importa. A ver, vamos. Entre participio y gerundio, el gerundio. Vamos a guardar esto para pasarlo a la PPT. Aquí, mira. Dame unos segunditos para ordenar esos tan chocados. El primero. Ya. Los verbos irregulares son aquellos que varían lexema o sus desinencias, como el caso de jugué, juega y juguemos, donde se evidencia el cambio lexemático. Según esto, determina la oración que posee dicha clase de verbos. Es decir, me están preguntando sobre los verbos regulares. Irregulares, perdón. Irregulares que varían el lexema. ¿No? Lexema o desinencia, como jugué, juega, juguemos, donde hay verbos irregulares. En otras palabras, ¿no? A ver, vamos. Ya, recordando, ¿sí? Por aquí vamos a volver a PPT. Eso sí lo tengo en PPT, a ver aquí. A ver, chicos, recordando que después voy a ver las perífrasis, que les voy a mandar esta información para que la revisen. Tenemos verbos regulares, irregulares y defectivos. Ya. Se llaman verbos regulares o irregulares y defectivos hasta los terciopersonales por la conjugación. Es lo que hemos revisado en la pregunta 5 y 6. Contradijo, dijo, ¿no? Hemos estado conjugando para ubicar la conjugación correcta, para la redundancia. Cuando uno conjuga los verbos, primero hay que considerar 3 formas modelo: amar, temer y partir. ¿Sí? Tenemos 3 formas modelo: amar, temer y partir. Entonces, todo verbo que termine en ar tiene que parecerse la conjugación al verbo amar. Todo verbo que termine en er, a temer. Todo verbo que termine en ir, a partir. Cuando digo que tiene que parecerse es la raíz, no debe cambiar, y la desinencia parecida con la forma amar, ¿no? Y si hay cambios, ya sean raíz o desinencia, se convierte en irregular. El caso más clásico es que la raíz nomás cambie, pero también se ha visto el caso desinencial. Y es más,
el todo, que es la variación mixta. Sí, lo que antes, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo era alumna, más trabajábamos a raíz, ¿no? La variante lexemática o de radical. Pero también se dio después de años de sinencia. Ahora todo. O sea, hay tres tipos de irregularidades. Y si no cambia, el verbo se llama regular. Sí, si no cambia, regular. Hay un buen grupo de verbos regulares, ¿ah? Pocos son los irregulares. Por ejemplo, aquí mira, amar, que es la forma modelo. Voy a comparar con el verbo ser. Yo amo, tú amas, él ama. Solamente tres conjugaciones. Yo soy, tú eres, él es. Si notas, mira, ser, dejo de lado la S es raíz. Correcto. Pero mira, no existe amoy, soy. Amas y eres, cambió toda la palabra. La raíz no se mantiene. Ama y es, mira. El verbo ser es, ojo, irregular al 100% y tiene irregularidad mixta, porque toda la palabra está cambiando. Si te das cuenta, nada más ahí, mira, en tres conjugaciones todo ha cambiado. ¿Sí? Así que el verbo ser es conocido como irregular. Similar pasa con el verbo estar. Por ejemplo, estuve. No existe ninguna conjugación en amar como amuve. Estoy, amoy, no existe. Irregular. Dar también, ¿no? Dar, dio, diste, también cambia, porque no voy a ver esa ahí con el verbo amar. Amió, por ejemplo, y dio, no existe. Entonces, irregular. Tener su irregularidad es por raíz, en el caso de tiene, porque ten es la raíz, ¿no? Tiene. Y también por desinencia, por ejemplo, en tengo, tengamos. Caber es recontra irregular, cupe, cupieron, ¿no? Hacer, hizo, también irregular. Ir, voy, fui, 100% irregular, es como el verbo ser, todo cambia. ¿Quiénes son regulares? Caminar, yo camino, tú caminas, él camina. Si comparas, yo camino, tú caminas, él camina, mira. La raíz es cami y las terminaciones están pues imitando el verbo amar. Camino, caminas, camina. Caminar, por ejemplo, es un verbo regular. Trabajar también, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Regular, ¿sí? Los irregulares, repito, son bastante cantados. Poner, puso. Pensar, pienso. Poder, puedo. Contar, cuento. Venir, vengo. Viniste. Se nota bastante con la raíz el cambio, que es la primera opción que uno debe analizar. Si en la raíz no noto cambios y ya comienza a dudar, ¿será regular? Siga conjugando y verás por ahí la desinencia que cambia. Eso pasa con el verbo leer. Leer, por ejemplo, aparentemente es regular. Dejas de lado que te queda la raíz le. Y si conjugas con el verbo temer, sí, gran parte coincide. Leo, temo. Leí, temí. ¿Dónde no cumple? Leyó. Esa Y. No existe conjugación temió. En la conjugación de temer no hay Y, sino es temió. Por esa Y, leer se convierte en irregular, mira. Y leer presenta irregularidad, pero por desinencia, no por raíz, porque por raíz sí se está respetando, ¿no? Ya está. Vayamos a ver por aquí, me regular, irregular. Los defectivos son aquellos verbos que no tienen conjugación completa. Se conjuga con vacíos. Su cuadro de conjugación debería ser pues un cuadro grande. Los verbos tienen un cuadro grande de conjugación en todos los tiempos, en todas las formas simples y perifrásticas, pero estos verbos no, tienen vacíos. ¿Sí? Les falta alguna persona, algún tiempo, y son pocos, ¿ah? Y son verbos
como que no muy usados en la comunicación. Por ejemplo, acontecer, por ahí está, abolir. Abolir no se usa siempre, pues tiene un contexto específico, ¿no? Abolir, soler, atañer, concernir, balbucir. El término balbucir no se usa siempre, su uso es bastante particularizado según el contexto. Esos verbos son los defectivos. Y uno de los clásicos o conocidos es el verbo morir, ¿no? Que se demuestra que no existe, por ejemplo, yo morí. Esa conjugación no existe. Yo muero, sí. Yo moriré, también. Pero yo morí, no. Ah, pero hoy que todo es virtual, cuando jugamos, porque hay juegos, ¿no? En el internet, en el celular. Yo morí, perdí mis vidas. Ah, correcto, pero eso es un juego. El juego es subjetivo. Tenemos que basarnos en lo objetivo. Según lo científico, nadie ha vuelto del más allá y ha indicado que murió ayer. Se basa en la ciencia. Si bien es cierto, yo morí, existe, ojo, en los juegos, existe en las canciones, en los poemas. Recuerda que el arte es subjetivo. Aquí hablamos de ciencia, el objetivo. Por eso morir se considera defectivo, porque gramaticalmente no tiene primera persona en pasado ni segunda persona pasado. Esos vacíos, defecto, defectivo. A ver, vamos rápidamente al material y vamos explicando, ¿ya? Verbos irregulares, ¿dónde? Voy a subrayar primero los verbos rápidamente, no gana el tiempo. Surja. Recuerda que el cambio no solamente es ortográfico, tiene que ser fonético. ¿Ah? El cambio para que sea irregular, fonético. Ya no me inquieta. Llamar, que llames a tu expareja por los gastos de orfandad. De repente te reclama todo el yanapay que le tocó, acá le falta tilde, ¿no? Que le tocó a tu primo. Repito, el cambio tiene que ser fonético, no solamente ortográfico. Para ti, recordar, Pedro Castillo, acá le falta mayúscula, ¿no? Ya no estaré en mi natal Perú. Vamos a ver, vamos chicos, ¿qué marcas? Ya está, mira, ya subrayé los verbos. ¿Quiénes son irregulares? Y está cantada la respuesta, sin necesidad de conjugar mucho. Estar, ¿no? Dijimos estar, estuve, ¿ya? Recuerda, recordar. Ay, no se ve. Uy, uy, uy. Ya, ya, ya. Aquí, ahora sí. Ya le subrayé los verbos. Es, surja, inquieta, llames, reclama, tocó, recuerda y estaré. Reclamar no, no es regular. Tocar también, ¿ah? Pese a que hay una conjugación, toquen con la Q, pero no cambia fonéticamente. Ambos son regulares, no es la respuesta. Llamar es regular, tampoco, se descartó. Estamos entre la A y la D. Estar, dijimos que era irregular, ¿no es cierto? Claro, y recuerda viene de recordar, ya cambió, mira, es como jugar juego, soñar sueño, la de, ya está. Ajá, dos, muy bien, estamos retrocediendo un poco. Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos, sí, correcto,
que constituyen un solo núcleo en el predicado. En ella se encuentra un verbo auxiliar, presenta la información del morfema flexivo amalgama y un verbo principal que son los verboides, lo que te comentaba. Hay un grupo de verbos especiales que son llamados verboides antiguamente, ¿no? Verboides, hoy se llaman formas no personales. ¿Cómo lo reconozco? Por la terminación. Terminan en ar, ir, infinitivo. Ado, ido, choso, ito, participio. Ando, yendo, gerundio. ¿Sí? Ahora, con esos verbos voy a trabajar las perífrasis. Ya que estos verbos, como son verbos no conjugados, no tienen persona ni tiempo, por eso son formas no personales, no pueden ser solos núcleo y predicado, sino actúan como otras palabras. Los infinitivos, aquellos que terminan en ar, ir, como sustantivos. El cantar de los cantares, por ejemplo. El cantar, el artículo, mira, cantar, sustantivo, infinitivo. Verbo infinitivo que sea sustantivado por él. Participio, ado, ido, cho, so y to. ¿Sí? Igual, solo no pueden ser núcleo predicado, actúan como adjetivos. Mensaje visto, mensaje enviado, mensaje recibido, mira. El gerundio ando, yendo, solo no puede ser núcleo predicado, no está conjugado, actúa como un adverbio. Y de ahí viene justamente la normativa de los gerundios, ¿no? Tiene que modificar un verbo o a otro verbo conjugado, ya que está actuando como un adverbio, ¿no? Ahora, si estos participan en una perífrasis y se acompañan de verbos auxiliares, toda la perífrasis sí puede ser núcleo y predicado. Y es lo que vimos en los ejemplos de la PPT, ¿recuerdas? Las frases verbales y les puse perífrasis. Ahí está. Aquí otro ejemplo, ¿no? En mayúscula voy a poner, ¿sí? Juan está cantando rápido. Mira, uy, ya, mira. Juan sujeto está cantando en la perífrasis. Voy a poner de moradito. Ya está cantando. Entonces diré perífrasis. Está es el verbo auxiliar, es el verbo que sí está conjugado, por eso tiene morfema amalgama, es el verbo auxiliar. Y cantando, termina en ando, mira, es el gerundio, ya, es el verbo principal. Los verboides en una perífrasis son los verbos principales. Y requisito o característica de una perífrasis es que se puede reemplazar por un verbo simple. Entonces yo puedo decir, Juan está cantando rápido. Juan canta rápido. ¿Por qué he reemplazado con canta y no con estar? Porque cantando es el verbo principal, por eso. Y obvio, manda el verbo principal por semántica, ¿no? Toda esa perífrasis será el núcleo del predicado. Es lo que hice en la primera PPT, ¿recuerdas? Transformar, transformar, ahí está. Se recomienda transformar, ¿no? Toda la perífrasis núcleo del predicado. El verboide solo, no. Se está apoyando en un verbo auxiliar. Y el auxiliar es quien tiene el morfema amalgama. Este no, porque no está conjugado, pues. Pero sí es el verbo principal de esa estructura. A ver, me dice, una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos, que constituye un solo núcleo en el predicado. En ella se encuentra el auxiliar, ya está, mira, quien está conjugado y tiene morfema amalgama, y el verboide, que es el verbo principal. Puede ser un infinitivo, participio o gerundio. Puede ser compuesto de dos o más palabras, depende del tipo de perífrasis. De acuerdo con ello, marque la opción que presenta perífrasis verbal. Recuerda que el truco es reemplazar. La perífrasis acepta reemplazo por un verbo simple. ¿Qué marcas? Vamos, reemplaza. Ya, yo voy a subrayar las supuestas perífrasis, ¿sí? Tú vas a ver si está bien o no. Ay, está fácil esta pregunta, parecía difícil. Ajá.
2 o más palabras. Aquí es todo, ¿ah? Reemplazo tras reemplazo. No, esto no, son 2 verbos. La C, correcto. Ha trabajado, trabajó, reemplazas, trabajó. Aquí no, este es verbo simple, no puede ser. Verbo simple. Simple. Va a tener, primero reemplaza esto y es una perífrasis, mira, va a tener, va y el infinitivo tendrá que trabajar y luego reemplazas todo, trabajará. Aquí hay 2 para reemplazar. ¿Querían eso? No, esto no es perífrasis, este es un verbo y este es otro, oración compuesta. No. Entonces, respuesta, ¿dónde estás? 1 y 3, sí, la C. Ay, 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 este pulsor. Me aflojo. Ya está. La 3 ya resolvimos, si no me equivoco. La 4 también. La 5, la 6, la 7. A ver, vamos con la 7. Los participios. Ha, do, ido, cho, so y to, ¿ya? Pueden desempeñar funciones adjetivas o verbales. Claro, adjetivas, como te comenté, mensaje visto, el famoso visto, ¿no? Modifica sustantivo. Y verbal en una perífrasis. La forma irregular, los que acaban, debe ser en, ¿no? Los que acaban en soto y cho, tienen preferencia por calificar antes que indicar la acción. Esto, no sé qué pasa aquí. ¿Dónde hay uso correcto del participio? ¿Qué marcas? Uso correcto del participio. Se ha usado correctamente el participio, eso me dicen, ¿no? Y considera esto. Los que terminan en so, to y cho, de preferencia, son adjetivos. Cuando te dice calificar, vamos a interpretar esto. Cho, so y to actúan como adjetivos. Esa es la preferencia, ¿no? ¿Cuál marcas? Participio correcto. Lo ideal sería fruta podrida, ¿no? No podrida. Podrida. Aquel recluso se arrepintió de su mal accionar. Bueno, aquí no hay participio. Recluso es un adjetivo, pero un sustantivo, ¿no? Termina en so. La C, vino proveído. ¿Está bien eso? ¿Vino proveído o vino provisto? ¿Qué opinas? ¿Proveído o provisto? Porque estamos entre estas dos respuestas, ¿no? Ojo, las dos se aceptan. Existen las formas de participios en 2 formatos: imprimido, impreso, freír, freído y proveído, provisto. Así que podría ser una respuesta. Se había rompido, no, se había roto. Aquí es roto. Existe una lista pequeña de participios dobles. ¿Sí? Suena mejor vino provisto, ¿no?
pero se acepta proveído. Si hay una lista que la RAE acepta, repito, imprimido, impreso. Papel impreso es lo ideal, pero si digo papel imprimido, está bien. Él había impreso un libro o él había imprimido, no hay problema. Papas fritas, papas freídas. Ojo, él había freído, él había frito, no hay problema. Lo mismo pasa con proveído y provisto. Lo que se recomienda de repente ha oído con un verbo auxiliar, o sea, una perífrasis. Y la otra forma de so, como dice adjetivos. Pero esto está bien, o sea, no hay problema. Se acepta porque son doble participio, tienen doble formato. El famoso doble participio, ¿no? Repito, son imprimir, freír y proveer. 8. Ya vamos terminando, a ver. Indique las proposiciones en las que el gerundio está usado de manera apropiada. Estas formas no personales solo deben indicar acción simultánea. Acá le falta tilde, wow. Simultánea. A ver, ¿qué me pregunta? A ver, con la C dice ya, o anterior. No adjetivas, aunque hay excepciones. No acción, sí, eso es cierto, ya. A ver, mira, el gerundio termina en ando yendo. Y el gerundio actúa como un adverbio. Por lo tanto, modifica el verbo. ¿Qué indica acción simultánea? Acción anterior también con respecto al verbo modificado. ¿Qué no indica? Acción posterior. Eso no puede indicar, ¿sí? Y nunca modifica el adjetivo, excepto excepciones. Pero lo más genérico es que no afecte el adjetivo. Veamos, a ver. Leyendo con atención, entendió el mensaje. ¿Está bien? ¿Es correcto esto? Los verbos son leyendo y entendió. ¿Cuál es primero o son simultáneos? Primero es leer, ¿no? Voy a poner aquí uno. Primero es leer y luego entender. ¿Está bien? Entonces, si primero es leer y luego entender, este gerundio está indicando acción anterior con respecto del verbo entender. Está bien, es correcto. Es correcto. Bebió el café hirviendo y se marchó raudamente. Este es el gerundio, hirviendo, mira, ando yendo. ¿Puede calificar a un sustantivo como café? No, esto es un error. Está actuando como un adjetivo y es la norma o es el caso donde más se rompe la norma, ¿no? Calificando a un sustantivo. Se quedó dormido leyendo ese diario regional. O sea, se durmió leyendo. ¿Será correcto? A ver, se quedó dormido. Esta es una acción. Se durmió. Y leyendo es el gerundio. La pregunta es qué tipo de acción es, simultánea, anterior, porque si es posterior, es incorrecto. Primero leyó y se quedó dormido, ¿no? ¿Sí? Tras leer, se durmió. Anterior. Primero lee, aquí le pongo número 1 para que sea más fácil. Primero lee y después se duerme. ¿Está bien? Acción anterior, correcto. Corrió rápido llegando a la meta. Primero corre y después llega a la meta. Llegando es el gerundio, mira. Más no al revés, ¿no? Primero corre y después llega a la meta. Está indicando acción posterior. No. Aquí le ponemos acción posterior. Y aquí no califica. No califica al sustantivo. Ya está, respuesta 1 y 3. 1 y 3. En la PPT hay varios ejemplos de gerundio que lo voy a ordenar para mandártelo en un rato, ¿sí? Con el tutor.
Ya está. Por último, la 9. Ahí nos quedamos, creo, porque ese es un tema muy bonito y bastante amplio. A ver, vamos. Y se acabó. Este texto fue plagiar, plagiado. Plagiado no puede ser, el verbo es plagiar, con i. Entonces, plagiado. Ya, por ahí, Urco, muy bien. Solicitó un pescado frito, ya, o freído. Vamos a ver cuál encaja. Vamos a ver, ya. Puede ser ambos, ¿ah? De preferencia, frito, ya, primera opción. Esos políticos están recluidos por ser corruptos. La B, claro, ¿no? Si bien es cierto, tengo doble participio, pero voy a optar por yo, soy, to como adjetivo. Plagiado, frito y recluidos. Ujú. Ya está, la B. Creo que sí, vamos a ver cómo estamos con la 10. La última, gerundios, para cerrar con la 10, a ver, y se acabó. Solo que está desordenado. ¿Qué marcas en la 10? Y ahí nos quedamos, chicos, a ver. Ve revisando alternativa A, B y C mientras yo ordeno por acá. Ya, a ver. La 10 y ahí nos quedamos. La D dice, a ver, manera correcta. Vamos a defender la D. Viendo la situación de su negocio, lo declaró en quiebra. Ya, primero vio, es el gerundio, y luego lo declaró, está bien, en ese orden, ¿no? Primero vio acción anterior y luego lo declaró en quiebra. Ya, está bien. Una beca viajando, ¿no? Aquí se eliminó, beca viajando no puede ser como adjetivo, ¿no? No pienso decirles nada, no siendo que se alarmen, no. Se busca dos niñeras hablando, mira, niñeras hablando, tampoco, no puede calificar. Respuesta la D, correcto. Ya está, le pongo los numeritos, repito, para que veas acción anterior, posterior, ¿no? La D. Ya está. Muy bien, chicos, ya no les quita más tiempo, tienen un curso después. Jesús, avancé lo que se pudo.